Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, en el lugar del mundo donde se encuentren. Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a hacer este video de info inédita del mes de diciembre, si bien subí otro video que ya tenía grabado hace unas semanas antes que hablaba sobre el sufrimiento. Este video está en relación con ese. Y es un poco ahondar en cómo generamos ese sufrimiento del que todos queremos salir claramente. Voy a explicar, nunca lo encontré explicado en ningún lado, lo aprendí en las charlas de Vipassana, del curso de Vipassana, por lo que si alguno quiere profundizar sobre esto va a tener que hacer como su propia investigación del asunto. Incluso es un tema del que hablo en los talleres, incluso psicólogos que han asistido a estos talleres. Nunca nadie les había explicado como esta parte que voy a hablar de la mente consciente y la mente inconsciente. Pero bueno, la idea es que puedan entender un poco cómo funciona la mente de cada uno de ustedes y desde ese lugar empezar a entender cómo funciona el sufrimiento y cómo son los pasos para, cuáles son los pasos que hace la mente para llegar a ese sufrimiento. Y una vez que uno entiende esos pasos puede como desandar esos mismos pasos que uno hizo. Bien, tenemos dos cuestiones. La primera tiene que ver con la división de la mente. Según esto que voy a explicar y que según esto se basa en las explicaciones del Buda y por ende del budismo, existen dos mentes, la mente consciente y la mente inconsciente. La mente inconsciente es la que permanentemente está en contacto con las sensaciones del cuerpo. Se dice que nosotros actuamos el 90% del tiempo desde nuestra mente inconsciente, es decir, que estamos todo el tiempo reaccionando ante las situaciones, ante nuestros pensamientos, ante lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que percibimos, etc. Incluso cuando dormimos, nuestra mente inconsciente sigue estando activa. Además de la mente inconsciente, tenemos a la mente consciente. La mente consciente se divide en 4 partes principales. Esta es la parte importante en la que hay que hacer como foco de todo lo que voy a decir en este audio video. La primera parte de esta mente consciente es la conciencia, que es la parte de la mente que conoce, es decir, su función es conocer. ¿Y cómo conoce? A través de las 6 puertas de los sentidos, o a través de estas 6 puertas sensoriales que todos tenemos. Estas 6 puertas son los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Voy a dar un ejemplo. Cuando algo entra en contacto con nuestros oídos, algo se pone en contacto con nuestros oídos a través de la puerta del sentido auditivo o de los oídos, surge la conciencia auditiva. Cuando algo se pone en contacto con nuestro cuerpo, surge la conciencia corporal. ¿Sí? Una vez que la mente hace esto, es decir, que surge esa primera parte de la mente, que es la que conoce a través de las 6 puertas de los sentidos, aparece la segunda parte de la mente, que es la que reconoce y evalúa. Esta parte de la mente va a reconocer eso que entró a través de estas 6 puertas de los sentidos y en base a todos los condicionamientos, programas, ideas, creencias del pasado la va a evaluar. ¿Sí? Esta evaluación va a ser positiva o negativa. Voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Cuando un sonido entra en contacto con los oídos a través de la puerta del sentido del oído, que es el sentido auditivo, surge la conciencia auditiva. En ese momento surge la segunda parte de la mente, que es la que reconoce. Lo que va a hacer esta segunda parte de la mente va a decir sonido, palabras. Va a reconocer esos sonidos como palabras. Inmediatamente que hace eso, la mente evalúa, va a evaluar esas palabras en base a todo el condicionamiento, las ideas, las programaciones, todo ese bagaje del pasado. Va a evaluar esas palabras en agradables
o desagradables. Inmediatamente que la mente hace eso, surge la tercera parte de la mente, que es la que experimenta las sensaciones. ¿Qué significa? Que cuando aparece esa tercera parte de la mente, nuestro cuerpo empieza a generar sensaciones. Es decir, se produce una química dentro de nuestro cuerpo que va a producir sensaciones. Esas sensaciones las va a dividir en dos grupos. Sensaciones agradables que van a terminar generando apego o sensaciones desagradables que van a generar aversión. ¿Sí? Inmediatamente hizo esto la mente, que empezó a generar sensaciones y experimentar sensaciones en el cuerpo. Aparece la cuarta parte de la mente. La cuarta parte de la mente es la que tiene como función reaccionar. Es la parte, digamos, reactiva, la verdadera volición de la mente, ¿no? Lo que realmente es la motivación de la mente. Entonces, esta volición de la mente va a dar como resultado una acción mental, que como dijimos es el apego o la aversión. Hago estas pausas como para que toda esta información empiece a entrar. Entonces, volvemos al ejemplo. Un sonido entra en contacto con nuestros oídos a través de las puertas sensoriales de los oídos, surge la conciencia auditiva. Aparece la segunda parte de la mente, reconoce sonidos, palabras. En base a todo su condicionamiento mental del pasado, va a evaluar esas palabras. Aparece la tercera parte de la mente en base a esa evaluación y va a empezar a experimentar sensaciones el cuerpo, ¿no? Esas sensaciones van a ser agradables o desagradables. La tercera parte aparece la cuarta parte de la mente, que es la que va a reaccionar generando apego cuando esas sensaciones son agradables o aversión cuando esas sensaciones son desagradables. Por eso se dice que todo surge en la mente. Hay tres partes o tres cosas importantes o tres cuestiones importantes que tienen que ver con la última parte de la mente. Esta última parte, que es lo que los budistas llaman sankara, ese sankara, esa reacción de la mente puede ser débil, más intensa o estar profundamente arraigada. ¿Sí? ¿Qué quiero explicar con todo esto? Cuando nosotros entendemos cómo generamos el apego, en ese momento podemos entender la causa, podemos entender la causa de nuestro sufrimiento y cómo generamos este apego, ¿no? Entonces, yo sé que parece como muy teórico, pero cuando uno lo entiende, realmente le permite entender cómo está funcionando la mente y cómo es la mente está generando un montón de cosas. Lo que hace la mente cuando genera estos apegos, tanto al deseo como a la aversión, la mente lo que hace una imagen mental de lo que nosotros estamos percibiendo. Y en base a esta percepción mental de lo que nosotros estamos percibiendo, es que va a querer más de lo mismo o menos de eso. ¿Sí? Cuestión que nosotros creemos que esa imagen mental que estamos, o esa percepción, mejor dicho, esa percepción mental que nosotros estamos creando, es lo que nos va a dar felicidad. Entonces nuestra mente asocia esa percepción con la fuente de nuestra felicidad. Ahí es cuando se crea una necesidad. Creemos que necesitamos eso para ser felices. La mente lo que hace es siempre estar buscando más. Por eso se dice que el apego es una adicción en realidad. Nosotros somos adictos a nuestras sensaciones. Las personas que son adictas a determinadas sustancias, al alcohol, a la ira, a la depresión, a la pasión,
Todas esas son adicciones. La mente genera adicción, porque lo que hace la mente en la segunda y tercera parte de la mente, que es la que reconoce y evalúa, y luego la que genera las sensaciones del cuerpo, cuando nuestra mente le gusta algo y dice, me gusta, quiero más de esto, lo que está generando es apego, deseo, ¿no? Genera deseo. Cuando esa fuente de deseo se le acaba, la mente empieza como la parte de la abstinencia. Por eso va a buscar más de lo mismo. Por eso quienes son adictos, vamos a dar un ejemplo. Una persona, vamos a dar el ejemplo desde cero. Un líquido entra en contacto con nuestra boca, ¿no? Con nuestra lengua y surge la conciencia de los sabores, perdón, me quedé pensando en otro ejemplo. Surge la conciencia de los sabores. Cuando surge la conciencia de esos sabores, aparece la segunda parte de la mente, que es la que reconoce y evalúa. Por ejemplo, en base a lo que reconoce, por ejemplo, vino, va a evaluar, me gusta, me gusta. Enseguida va a generar sensaciones en el cuerpo, que estas sensaciones van a generar apego o aversión. En este caso, como me gusta, van a empezar a generar apego, deseo, ¿no? Y el cuerpo y la química del cuerpo empiezan a generar esta bioquímica, estas sensaciones de deseo y apego hacia el vino. La tercera parte de la mente, que es la abolición de la mente, es la que va a generar ese apego. Entonces, cada vez que una persona tome vino, va a tener esas sensaciones. Cuando no toma vino, tiene abstinencia, por lo cual va a querer tomar más de ese vino. ¿Sí? Entonces se genera un apego, se genera una adicción. Porque la mente lo que va a hacer es va a asociar esa sustancia con esas sensaciones del cuerpo y va a generar ese apego. Por eso es importante entender cómo funciona la mente, porque todo esto sucede en el campo de las percepciones, de las interpretaciones que suceden en nuestra mente. ¿Cómo generamos el apego con una persona? De la misma manera. A través de todas estas puertas de los sentidos, conectamos en base a todas nuestras creencias, programaciones, ideas mentales del pasado, se generan estos deseos o aversiones y en base a esto generamos nuestras adicciones o nuestros apegos con estas personas. ¿Por qué sufrimos? Porque nuestra mente tiene abstinencia. Entonces quiere más. Tiene esta idea de que necesitamos de eso. Que nuestro cuerpo, nuestra biología dice que necesitamos o cree necesitar de eso. Por eso es importante entender cómo funciona la mente. Por eso es entender cómo funciona o dónde está la raíz de nuestro sufrimiento. Buda decía que la raíz del sufrimiento es la ignorancia. La ignorancia desde el punto de vista de que los seres humanos no saben cómo generan su propio sufrimiento. Si nosotros pudiéramos entender cómo generamos nuestro propio sufrimiento y que todas estas necesidades en realidad están creadas desde la mente, podemos empezar a salir de ese sufrimiento. Yo no digo que sea una tarea sencilla, pero sí, todo esto también tiene que ver, el apego tiene mucho que ver con el ego, mucho. Y el ego es una creación mental. Es algo que también explico en este taller de autoconocimiento y autotransformación con su módulo de desapego. Que era lo que un poco quería compartir con ustedes, es cómo funciona la mente, estas 4 partes de la mente, y que en realidad lo que estamos haciendo es siempre estar actuando, la mayor parte del tiempo estamos actuando desde nuestra mente inconsciente, que es la que reacciona todo el tiempo. Nuestra mente inconsciente está todo el tiempo reaccionando, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos actuando desde nuestra mente inconsciente, nos permite observar y empezar a entender que estamos actuando desde nuestra mente inconsciente y nos estamos empezando a ser conscientes. Y ahí es cuando empezamos a desandar ese camino, ¿no? Y empezamos a entender cómo estamos generando ese sufrimiento, ese apego o esa aversión ante determinadas situaciones, circunstancias, pensamientos, emociones, etcétera, que se producen en nosotros y que están ahí funcionando en nuestra mente.
Espero que un poco les haya... sé que suena un poco raro y que es un poco confuso. La parte importante es que entiendan cómo funcionan las cuatro partes de la mente consciente. Si ustedes entienden cómo funcionan esas cuatro partes de la mente consciente, es como que tienen cierto como camino ganado, por decirles así. Em, bien, dicho todo esto, les mando un gran abrazo, bendiciones y nos estaremos viendo y escuchando muy pronto. Namaste.